Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de conjuntos. Miren, para empezar, la teoría de conjuntos en la mayoría de los libros de matemáticas siempre se encuentra en los primeros temas y esto tiene un porqué. Entonces, gracias a la teoría de conjuntos nos ayuda más que todo a poder razonar, pensar en cómo podemos plantearnos un problema y en ese planteamiento también poder resolver ese problema. Entonces, la teoría de conjuntos es muy importante, es una rama muy importante de la matemática junto con la lógica matemática también. Entonces, gracias a la teoría de conjuntos vamos a poder también un poco más desarrollarnos, ¿no? Y como siempre digo, la práctica es la práctica, la práctica, la práctica. Siempre nos va a ayudar mucho a que podamos entender más los problemas y solucionarlos a la vez. Ahora, vamos a hablar primero sobre algunos conceptos. La verdad es muy importante poder definir qué son los conjuntos, ¿no? Entonces, como definición tenemos que un conjunto es una agrupación, ¿ya? Hay varias definiciones, pero yo me quedo con esta, con una agrupación, una lista, colección o clase de qué, de objetos cualquiera. A estos objetos se los llaman elementos. Tal vez no estén comprendiendo mucho, pero vamos a verlo con un gráfico. Generalmente, para representar gráficamente a un conjunto se lo hace mediante un círculo, ¿ya? Esta es la forma que se representan los conjuntos, ¿ya? Puede haber n conjuntos, ¿ok? Puede haber dos círculos, tres círculos, muchos, ¿ya? Entonces, a este conjunto, lo que tiene aquí adentro se lo llama elementos, ¿ya? Entonces, este es el conjunto, el círculo rojo, y lo que está dentro de ese conjunto se llama elementos. Ahora, cómo nosotros podemos denotar a los conjuntos? Muy bien, generalmente para su notación se utilizan las letras mayúsculas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean un conjunto o tengan que resolver un conjunto, siempre van a ver o le van a poner una letra mayúscula para llamar al conjunto. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver ya que este es un conjunto A con n elementos. Muy bien. Y las letras minúsculas, o sea, los elementos, eh, nos sirven para denotar a estos elementos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a estos elementos que ustedes ven, no ve dentro de un conjunto pueden ser también otro tipo de letras. Siempre van a estar en minúscula. Siempre van a estar en minúscula. También pueden ser números, pero no vamos a adentrarnos en eso. Entonces, al conjunto siempre se lo escribe con una letra mayúscula y a sus elementos con letra minúscula. Muy bien, sigamos. También quiero hablar sobre el conjunto universal. Entonces, ¿qué es un conjunto universal? Se denomina conjunto universal al conjunto, o sea, es un conjunto más grande del conjunto normal que les acabo de mostrar, ¿no? Que contiene a todos los elementos. O sea, han visto que en nuestro conjunto anterior tenía elementos, ¿no? Que estaban escritos por letras minúsculas. Entonces, este conjunto universal contiene a más conjuntos dentro, se podría decir. Pero aquí lo vamos a ver gráficamente. Pero este dependerá del problema que se esté estudiando, cuyo objeto es el estudio de los subconjuntos de lo mismo. O sea, el conjunto universal nos va a ayudar más que todo a resolver problemas. Y eso lo vamos a ver en la área de los ejemplos y ejercicios. Gráficamente el conjunto universal se lo representa por un rectángulo. Muy bien. Así es como se representa gráficamente al conjunto universal. ¿Ok? Entonces dice que un conjunto universal es el que tiene adentro otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un conjunto A. ¿Ok? Ya habíamos dicho que es un conjunto, es el conjunto A. Y también podemos tener nosotros un conjunto B. Entonces tenemos dos conjuntos. El conjunto A tiene esto, lo que nosotros llamamos elementos. Y el conjunto B también tiene sus elementos. Y esta parte que es la intersección lo vamos a ver luego, sí, porque es muy importante
la solución es resolución de los problemas. Entonces, al conjunto universal igual se le escribe con una U mayúscula. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos un conjunto universal, siempre lo vamos a poner en un rectángulo y adentro de ese rectángulo van a estar lo que son los subconjuntos. Puede haber, como en este caso, dos conjuntos o puede haber un tercer conjunto. ¿Ok? Pero, ¿qué es en sí el conjunto universal? Entonces, es bueno, digamos, acostumbrarse a este tipo de notación. ¿No ve? El conjunto universal de A unido al conjunto B es igual a U, o sea, el conjunto universal. O sea, la denotación es la misma. Pero ¿qué es igual al conjunto universal? Ya habíamos dicho, ¿no ve? Que el conjunto universal es el que tiene a todos los elementos. Entonces, el conjunto universal es el que tiene a todos los elementos que están dentro. Por ejemplo, ¿qué elementos están aquí adentro? Está la A, B, C, D, E, la M, la N, X, Y, Z, U. Entonces, esa es esta manera como se denota lo que es el conjunto universal. Es simplemente eso, es el que tiene a todos los elementos. Muy bien. Vamos a hablar un poco del diagrama de Venn-Euler. ¿Ok? En sí el diagrama de Venn-Euler no lo voy a tocar a profundidad, no lo quiero explicar a mucha profundidad, pero más que todo el diagrama de Venn-Euler es el que nos ayuda a resolver problemas, ¿ya? Mediante los conjuntos y sus elementos. Em, Parece que nos ayuda, pero ahorita no lo quiero tocar mucho, simplemente tanto a los conjuntos como a sus operaciones. O sea, nos ayuda a realizar eh, distintos tipos de operaciones que lo vamos a ver más que todo con los ejemplos. Ahí es donde se va a comprender más cómo funciona esto del diagrama de Venn-Euler. Pero quiero hablar después sobre las operaciones con conjuntos. Muy bien. Eh, Antes, hay muchos tipos de operaciones de conjuntos, pero para nuestros casos solo vamos a hablar de dos operaciones, ¿ya? La primera vamos a hablar sobre la operación de conjuntos de unión. Muy bien. Si tenemos dos conjuntos, perdón, si tenemos dos conjuntos, por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto A que tiene un elemento X, es un conjunto A con su elemento X. Y otro conjunto B. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí está mi conjunto B con sus elementos, aparentemente, ¿no? Dice, la unión de estos conjuntos es otro conjunto. O sea, ¿qué pasa cuando tú unes A con B? Vas a tener simplemente otro conjunto, ¿no? Entonces, esto es bien importante, que tiene por elementos a los elementos de ambos conjuntos. Por ejemplo, habíamos dicho que la unión de conjuntos es otro conjunto. Este es. Y que tiene a todos los elementos de ambos conjuntos. Puede haber un tercero igual. Y si tiene elementos, entonces el nuevo conjunto va a tener todos los elementos. Pero en nuestro caso son dos conjuntos. Entonces nuestro nuevo conjunto unión va a tener ¿qué elementos? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el elemento X, Y y Z. Y se lo denota así. Pero vamos a seguir leyendo. Para denotar la unión de dos conjuntos A y B, se los hace de la siguiente manera. A, U, unido, o unión, perdón, con B. Esto parece una U de universal, ¿no ve? Pero es una U un poco más ancha de lo normal. Entonces, esto simplemente es la operación de conjuntos de unión. Sigamos. Otro que les quería hablar era sobre la intersección. Ya habíamos visto la de unión, ahora vamos a hablar sobre la de intersección, operaciones de conjuntos de intersección. Muy bien. Si tenemos dos conjuntos, ¿no? Podemos incluso tener tres o más, pero en este caso solo vamos a hablar de dos conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A, aquí tengo yo mi conjunto A, muy bien, que tiene estos elementos. Miren, A tiene estos elementos. Lo podemos representar también en forma de números, como también lo hemos representado con letras minúsculas. Es válido.
¿no ve? Tenemos nuestro conjunto A con estos elementos. Y tenemos un conjunto B, muy bien, que tiene estos elementos, muy bien. La intersección, aquí ya no es la unión, la intersección, porque la unión habíamos dicho que es otro conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que hay entre A y B, pero aquí es muy distinto. La intersección de estos elementos, de estos conjuntos, es otro conjunto, ¿ok? Que tiene por elemento a los comunes de ambos conjuntos. Ya, ¿qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros intersectamos o tenemos la intersección del conjunto A con el conjunto B, que va a ser esta parte de aquí, toda esta pequeña parte, eh, va a ser otro conjunto. Entonces, a este se le denota de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros debemos anotarlo? A, pero esta ya es como una U invertida, ¿no ve? A intersección de B. Pero este ya no tiene a todos los elementos de A a B, sino tiene a los elementos que tienen en común. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos en el conjunto A estos elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. En el conjunto B tenemos el 2, el 7, el 8, el 5 y el 9. Si ustedes hacen una comparación, ¿qué elementos tienen en común? El 1 no es parte del conjunto B. El 2 sí es común con el conjunto B. El 3 no hay. El 4 tampoco hay si ustedes los revisan en el conjunto B. Pero ¿qué pasa con el 5? El 5 es común entre ambos conjuntos. Entonces, igual que al 2 se lo anota, ¿no? En la intersección de ambos conjuntos. El 6 lo mismo. Y de abajo lo mismo. El 7 no hay en el conjunto A. El 8 no hay en el conjunto A. El 9 no hay en el conjunto A. Entonces esa es la intersección. Entonces cuando ustedes vean elementos aquí, lo vamos a ver en los ejercicios. eh, esa intersección tiene que llevar sí o sí los elementos que estén aquí. Aquí puede ser, no sé, una X, una Y. Entonces la intersección de A y B, ¿qué va a ser? Simplemente XY. Muy bien, aquí ya lo vamos a mostrar más gráficamente. Entonces los elementos que no son comunes, o sea, los elementos de A simplemente se van a anotar en esta parte. Muy bien, entonces, ¿qué elementos no son comunes? De A es el 1, el 3, el 4 y el 6. Ahora, en B, ¿qué elementos quedan? ¿No? Tenemos el 7, tenemos el 8, tenemos el 9. Ahora, ¿cuáles son los elementos en común o que se intersectan? Son el 2 y el 5. Entonces, toda esta parte es la parte de la intersección. Para posteriormente ya, esto lo vamos a llamar zonas. Esto puede ser, digamos, zona 1. Toda esta parte puede ser la zona 2. Y esta otra parte puede ser todo la zona 3. Estos conjuntos, como les digo, con los problemas ya se va a entender más, pero esto era lo fundamental, digamos, para ya poder realizar ejercicios, porque vamos a encontrar ejercicios muy, muy prácticos que la verdad nos va a ayudar mucho esta teoría de conjunto.